Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios los bendiga. Quisiera hoy reflexionar con ustedes un texto que es sumamente rico e importante para la práctica de nuestra vida cristiana y sobre todo la práctica de nuestra vida en comunidad. Los invito a leer Lucas 5, versículo 27 al 32. Al salir, Jesús vio un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y maestros de la ley, que eran amigos suyos, expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido a llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Palabra de Dios. Las palabras de Jesús resuenan muy fuertes en nosotros, pero al mismo tiempo que resuenan estas palabras, que he venido a llamar a los pecadores, no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores, resuenan mucho más fuerte en el contexto, en el momento en que Jesús las dirigía. Me habrán escuchado muchas veces hablar de las separaciones que había dentro de la comunidad judía en la época de Jesús. Un grupo prácticamente no se hablaba con otro, sus creencias eran diferentes. Pero además de que un grupo no se hablaba con otro, fariseos no se hablaban con los saduceos no se hablaban con los esenios, etc. En ese momento había un gran número, la gran mayoría de la población era rechazada por las personas religiosas de aquel momento. Que eran la gran mayoría, esta gente eran los considerados los pecadores, los que eran despreciados, los que eran rechazados. Para un fariseo, ir a comer a la casa de un cobrador de impuestos equivalía ni más ni menos que contaminarse con el pecado de ese cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos se los consideraba traidores, porque eran aquellos que cobraban los impuestos para el Imperio Romano, pero además siempre se quedaban con el vuelto. Por ejemplo, para darles un ejemplo, una de las cosas que hacían para recaudar era, si alguien era pescador, iban cuando salía, sacaba sus redes, y antes que llevara el pescado al mercado, lo que hacían generalmente era tomar todo el pescado fresco y le dejaban a los pescadores un pescado salado, tipo un bacalao, así, una cosa así, los pescados salados. Pero el que había trabajado se tenía que contentar con el pescado, y el cobrador de impuestos llevaba eso al mercado y vendía el pescado fresco para que de esa manera cobrarse el impuesto que le debía cobrar. Y obviamente, como en todos lados, siempre se quedaba con el vuelto. Por lo tanto, no solo era un traidor, eran rechazados, se consideraba una profesión impura, y por lo tanto eran sumamente discriminados, rechazados, odiados, mal mirados. Para la gente
religiosa, la gente de iglesia, la gente que se congregaba en esa época, la actitud de Jesús era extraña. Como un maestro, como alguien que venía a anunciar el reino de Dios, se iba a sentar con esta gente, cómo iba a compartir con esta gente. Por eso que la respuesta de Jesús tiene una resonancia muy fuerte y muy importante sobre la vida de este hombre de Leví, después llamado Mateo. De ahí la alegría, el banquete, el reunirse todos alrededor de una mesa, y los que se reunieron no era la gente de la mejor clase. La reacción de Jesús es muy fuerte en el versículo 31. Les dice, no son las personas sanas las que necesitan el médico, sino las enfermas. No he venido a llamar a los pecadores, sino a los buenos, sino invitar a los pecadores a que se arrepientan. En nuestra vida cristiana, a veces nos parecemos más a los fariseos que a Jesús. ¿Por qué? Porque tendemos a rechazar, a discriminar, a marcar. Digo, ¿cuántas veces en nuestras comunidades, en lugar de aceptar, de incluir, prevalecen en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, prevalece esa actitud discriminativa, esa actitud difícil, esa actitud que rechaza y que lejos de acercar al hermano, lo hace sentir mal recibido, mal mirado, como que no es su lugar. Esto nos va mostrando un camino a seguir. Y básicamente es el camino de la misericordia. Cuando como cristianos, cuando como cristianas, no somos capaces de aceptar a cualquier hermano, cualquier hermana, cualquiera sea su situación de vida, su situación sexual, su situación de lo que sea, cuando tendemos a mal mirar, a juzgar, a marcar, estamos equivocando el camino. Nos estamos haciendo más parecido a los fariseos. Fariseos quiere decir separados, que a la predicación de Jesús. La iglesia, si te hace enojar muchas veces porque ves esto, porque ves lo otro, decía el Papa Francisco, no es un lugar de santos, sino un hospital de pecadores. Y cuando dijo esa frase, realmente somos un hospital de pecadores, empezando por el que les habla y siguiendo por cada uno de nosotros. Cuando tenemos actitudes puritanas, moralistas, agresivas, discriminativas, cuando decimos, sí, bueno, yo lo acepto, pero en nuestro corazón no hay una actitud de misericordia, de aceptación profunda de esa hermana, de ese hermano, que a lo mejor está transitando por un camino que no entendemos y que solo Dios tiene derecho a mirar, estamos alejándonos del camino de Jesús. Cuando tenemos siempre el juicio en nuestra boca, cuando tenemos siempre la palabra, cuando en nuestro corazón y en nuestros pensamientos somos prejuiciosos, nos hemos alejado del camino de Jesús, que es un camino de inclusión, de ir incluyendo a cada hermano y a cada hermana con su situación. A veces nuestras comunidades tristemente son un lugar de segregación. Pareciera que los que estamos congregados somos buenos y santos, cuando si nos ponemos la mano en el corazón sabemos perfectamente que cada uno de nosotros y de nosotras somos deudores del Señor, somos deudores de su misericordia y que por lo tanto cada uno de nosotros debe mirar al hermano con la misma misericordia con que Dios nos ha mirado una y otra vez.
Dios quiere que todos los hombres se salven, nos dice la palabra. Dios Padre quiere a sus hijos, los ama. Hermano, hermana, ¿con qué derecho vas a juzgar? ¿Con qué derecho vas a mirar al que es distinto, al que es diferente? Porque sabes que eso es un prejuicio. Estuvimos acostumbrados, desde el día en que nacimos, a que siempre el distinto es mal mirado. Porque es gordo, porque es flaco, porque es alto, porque es petizo, porque es narigón. Hasta en eso, desde allí en adelante, nuestros prejuicios, nuestras inseguridades y nuestros miedos no nos permiten transitar por el camino de la misericordia, no nos permiten transitar por el camino de esa ternura que Dios tiene con nosotros. Hermano, hermana, nuestra vida de seguidores de Jesús tiene que ser una vida abierta, una vida donde se antepone el amor a ese hermano, a esa hermana que no podemos comprender. ¿Quién de nosotros conoce la historia de ese hermano? ¿Quién de nosotros sabe si ese que estás mirando mal, si esa que estás mirando mal a lo mejor no ha tenido una historia que no conocemos? ¿Quién de nosotros puede ponerse en juez? Como dice Santiago, si juzgás a tu hermano, en la carta de Santiago dice, si juzgás a tu hermano, ya no sos cumplidor del mandato de Jesús, sino que te has transformado en juez, y uno solo es el juez, y ese es Dios. Por eso que el acto de misericordia es siempre un acto de humildad. El acto de misericordia es un acto de reconocer que el otro, que es pobre, débil, pecador, que tiene miserias, en el fondo también es un reflejo de mi propia historia, mi propia vida y mis propias miserias. Cuando miramos así, nos vamos pareciendo a Jesús. Nos vamos asimilando a su corazón. Vamos teniendo, como dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Jesús. En la carta a los Efesios, tengan los mismos sentimientos de Jesús. Aniden, guardá en tu corazón los mismos sentimientos de Jesús de aceptación, de misericordia, pero no porque seamos mucho más buenos y mejores que nadie, sino porque en todo caso es la única actitud válida que puede tener el que está siguiendo el camino de Jesús, que se sabe salvado, que se sabe reconciliado con el Padre por la cruz y la resurrección de Jesús. Hermano, hermana, el que se transforma en juez, el que quiere ser juez, quiere ocupar el lugar de Dios. El que quiere ser juez está queriendo empoderarse en el lugar de Dios. El que quiere ser juez quiere apoderarse de un lugar que no le corresponde. Llenarnos de los sentimientos de Jesús no es ni más ni menos que llenarnos de un sentimiento de misericordia, de compasión, de comprensión, de aceptación incondicional. Dice Carl Rogers, un psicólogo norteamericano, en su libro El proceso de convertirse en persona, he llegado a convencerme que las personas no cambian, no pueden transformar su vida, no pueden dejarse llevar y guiar, yo les diría por el Espíritu Santo, en este caso no lo dice Roger, lo agrego yo. Solo pueden hacerlo cuando son aceptadas incondicionalmente. El día que dejamos de emitir juicios, el día que dejamos de mirar torcido, el día que podemos mirar con ternura y amor a ese que es débil, a esa que es débil como yo, ese día nosotros somos imágenes débiles, pero tiernas, de ese corazón de Jesús que siempre está llamándonos a todos, a todas los que somos pecadores. Dios los bendiga.